Chicas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido una bonita Navidad, que hayan pasado tranquilos y bueno, ¿no? Ya pasamos Navidad, bueno, Nochebuena, Navidad, ahora ya toca un toque que vuelvan a estudiar. De ahí igual tienen sus mini vacaciones hasta la próxima semana, donde ya se van a terminar de poner el día, la semana precisamente del 23. Y nada, ¿no? De ahí ya continúa el ciclo regular. Igual de todas maneras, como les comento, espero que hayan descansado, que se hayan divertido un poquito y nada, pues no, ya ahora sí, hay que retornar con sus estudios. Bien, deme un minuto por favor para compartir pantalla y comenzar la clase. Ok chicos, listo. Entonces creo que sí, ya se está viendo. Sí, sí, ya, listo. Entonces comenzamos con la clase de habilidad verbal, ya la última clase del día de hoy, no te preocupes. Lo bueno es que has tenido pura matemática, ahora simplemente es hacer algo básico, leer, nada más. Lo único importante. Bien, entonces la clase de hoy día es Fundamentos de la Comprensión Lectora 2, ya estamos en semana 10, ya estamos pasando la mitad del ciclo, aquí. También ya han dado fecha del examen de admisión, por lo tanto ya algunos estarán perfilando, otros de repente todavía tienen esperanza. Depende de ustedes, pues, ¿no? Ya cada uno sabe cómo está su progreso. Bien, intención comunicativa y contexto. ¿Se acuerdan? Lo más probable es que no, pero en la última clase de la semana 9 yo les estaba mencionando que habíamos visto elementos de la comunicación, nos habíamos concentrado en el emisor, receptor y mensaje, creo, código. Bien, el día de hoy nos vamos a concentrar en dos puntos que también se vinculan con lenguaje, sí, pero más que nada la parte del contexto, a diferencia de la intención. Aunque la intención también les preguntan, pero la formulación es diferente. Sin embargo, en habilidad verbal, lo que más a mí me va a interesar es esto, la intención comunicativa. ¿Por qué? Porque te van a preguntar por la intención del autor en un texto, sí, precisamente eso sería tu pregunta uno. Ahora, pero la pregunta uno en sí en los textos de habilidad verbal no es por el tema central, por el resumen. Sí, puede ser tanto, o sea, te pueden preguntar por el tema central, por la idea principal, por el mejor resumen también, pero siempre hay una que otra pregunta enfocada a cuál es la intención del autor. O sea, ¿cuál es el propósito del autor en traerte este texto? Ya, eso también puede precisamente venirte, ¿no? Ahora, de los cuatro puntos que te estoy mencionando acá en cuanto a pregunta uno, ¿cuál es el más sencillo? La última, pues la intención. ¿Por qué? Porque existen unos tres, cuatro tipos de intención que tú puedes ver en un texto. Y es más, yo te las he estado diciendo desde hace varias semanas, pero no tan específico como ahora, ¿no? Porque a veces te decía, mira, la actitud del autor ha sido un poco sarcástica, o sea, la intención es de repente mostrar un poco sarcasmo, crítica, jovial, hacia un tema en específico. La intención de repente ha sido informar sobre un problema, lo que está sucediendo. Otro también puede ser realizar un análisis sobre la situación o sobre esta problemática. También de repente describir qué cosa está sucediendo, ya. Ese es el tipo de intención que uno puede ver al menos en un texto en cuanto pregunta uno, ¿no? Y como te digo una vez más, ya eso he estado trabajando contigo, solamente que de una forma mínima, sin hacer tanto énfasis en ello. Pero de por sí de los cuatro, ¿cuál es el que más se repite? Esto, ¿no? Tema central o idea principal. Ahora, en cuanto a complejidad, como te decía, el más sencillo es la intención del autor, porque vamos a ver precisamente el día de hoy cómo es que inician las respuestas cuando te preguntan por la intención. Siempre es un verbo en ar, ir, ¿no? Describir, informar, analizar, va de frente. Esto sería el más sencillo. De ahí en cuanto sube un poco la complejidad, cuando te preguntan por el tema y por la idea principal. Y el que sería un poco más complejo es el resumen. ¿Por qué? Si te vas a dar cuenta, de repente vamos a tener una semana sobre cómo elegir el mejor resumen. Ya, habrán algunos textos donde le pregunta a uno cuando te piden el resumen, sea o lo puedas descartar por simple lógica. El problema no viene con ese tipo de textos, sino cuando te preguntan y los resúmenes que vas a encontrar de la A a la D van a ser casi lo mismo.
y dónde va a variar en una que otra palabra, en uno que otro verbo incluso. Por lo tanto, ahí es donde la complejidad aumenta significativamente, así que ahí sí tienes que estar prestando mucho más atención, a diferencia, por ejemplo, cuando quieres encontrar intención, ¿no? Y lo bueno de la intención es que se saca en la primera lectura que tú deberías hacer en el texto, porque recuerda que yo te estaba mencionando que son 2 veces las que se debe leer el texto, como máximo, si es que es un texto normal, pero si es un texto científico donde se emplean términos más complejos o filosófico, ahí sí puede ir entre 3 a 4 veces porque, bueno, se complican a veces por las cosas. Y ya, nada chicos, esto sería entonces el tema del día de hoy. Ahora sí, pasamos un poco acá a hacer lectura de la teoría. Te dice la intención comunicativa es la expectativa del escritor o emisor del texto respecto de lo que desea lograr en el lector o receptor. O sea, técnicamente, ¿qué cosa es lo que tú vas a interpretar? Interpretar el sentir del autor. Es eso. Interpretar el sentir del autor. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Nada más. De esta manera, un autor puede pretender eso, ¿no? Convencer, informar, mover a reflexión, sembrar una duda, sustentar una opinión, ofrecer un conjunto organizado de información, transmitir una imagen, divertir, etc. Pero como te digo, en tus alternativas vas a encontrarlo de esta forma. Analizar. Analizar. Describir. Informar. Este tipo de palabras son las que te vas a topar cuando te pregunten por la intención del autor. Ir. Ya, pero bueno, estos son los tipos, ¿no? Como digo, convencer, de repente es un texto político, no sé, de persuasión, ya eso tú lo vas a poder identificar rápidamente. Bien, persuadir a una multitud para ciertos intereses que usualmente se puede observar cuando se tocan temas controversiales. Por ejemplo, un texto que es relativamente frecuente sobre persuasión a multitudes son temas como, por ejemplo, de los antivacunas. Ya, los textos que van a emitir implican que el autor va a realizar o va a esgrimir diferentes argumentos para que tú no te vacunes, pues, ¿no? Para que tengas desconfianza en. Luego tenemos otro tipo, crear conciencia ambiental en las personas. Y sí, los temas sobre conciencia ambiental son frecuentes más o menos, pero también conciencia ambiental, al igual que salud, toma conciencia sobre los riesgos de tal o cual enfermedad, eso también es frecuente, al menos en estos textos. Así que, y usualmente se ven en formato de campañas, ¿no? El Ministerio de Salud, el MINSA ha realizado la campaña de ya, eso también es crear conciencia. Luego tenemos aquí la parte del contexto comunicativo. Esto tú lo ves como te comentaba el lenguaje, no más que la intención, que también lo ves, pero con otra formulación. El contexto también es muy importante porque a veces tienes preguntas donde te marcan qué has estado describiendo acá y puede ser de repente el contexto, ¿no? Así que nada, es importante que recuerdes los elementos de la comunicación, que puede ser un tema muy sencillo, pero de repente algunos por los nervios pues fallan, ¿no? En el intento. Bien, nos dice, es el conjunto de factores que acompañan y condicionan el acto comunicativo. Entre los factores habituales encontramos el lugar, tiempo y cultura, aunque también podemos hallar otros más específicos en casos particulares. Esto es muy importante. ¿Por qué? Cuando tú lees un texto, no todos van a cumplir la misma lógica. Ojo, algunos sí van a ser un poco más específicos. Te van a dar año, te van a dar lugar. Y de acuerdo a eso, tú ya vas a tener que ir en tu cerebro, ¿cómo decirlo? Vas a tener que ir considerando ya de por sí algunas excepciones al momento de limitarte, porque te pueden dar no solamente años, sino también época. En la época medieval, por ejemplo, y tú ya vas a ir contextualizándote mucho mejor para que tengas una mayor comprensión del texto. Y de acuerdo a eso incluso se vincula también con la intención, porque si te están hablando de una época donde, bueno, pues no está sujeto a diferentes condiciones que son muy diferentes a la de ahora, ya más o menos puedes ir articulando sobre lo que te van a hablar o cuál va a ser la postura del autor sobre el tema en específico. Por lo tanto, esto, ¿no? El contexto es importante, sí, sobre todo, como te comento, cuando te delimitan en tu texto de frente. Ahora, ¿dónde también puedes encontrar un poco del contexto a veces? En el HTTP, que por las puras no está o no se coloca la recopilación de dónde viene este texto. Porque a veces ahí se encuentra el título. A veces ponemos, no sé, pues, ¿no?
Noticia del 2020, cuando se trata de una recopilación de una nota periodística en un periódico. Por lo tanto, eso, ¿no? El HTTP siempre es importante que lo leas de pasadita para ver cuál es el título del texto y si es que por ahí te están condicionando a una época específica que de repente puede contar con, no sé, acepciones que el día de hoy pues ya no se continúan observando. Así que el contexto es muy importante. Bien, contexto laboral, obviamente puede ser una reunión de trabajo, como también contexto cultural, pago a los cerros. Esto es importante, más que el contexto laboral, porque eso no se ve tanto en textos. Esto sí, contexto cultural. ¿Por qué? Porque pueden haber algunos textos enfocados a comunidades en específico. Ahora, yo no te estoy diciendo que te aprendas toda la forma de vida de las miles de comunidades que tenemos nosotros acá en el país. No, sino que más o menos tengas una idea general acerca de ellas. Por ejemplo, tú sabes muy bien que las comunidades de la Sierra Profunda no son iguales o no tienen las mismas reglas que, por ejemplo, los de la selva, ¿no? Ya, entonces, en base, eso es lo único que necesitas para poderte situar un poco mejor. Porque si estás viendo que la están situando, por ejemplo, año 2020, Bagua, ya de por sí entonces, algunas características ya se te vendrán a la mente para poder complementar la información que tú tienes en tu texto y también para que más o menos puedas inferir sobre la postura del autor o cuál va a ser el tinte de repente de la noticia que te van a presentar en el texto. Esto, contexto cultural es muy importante. Una vez más, no necesito que te aprendas las mil reglas que puedan tener las comunidades o la forma de vida, pero sí al menos una que otra idea general de qué pasa con ellas, cuáles son sus problemáticas, de repente qué abusos, por ejemplo, pueden estar recibiendo por parte de tal o cual entidad. Algo, por ejemplo, que sí se ve hasta el día de hoy y se critica es que, por ejemplo, cuando se trata de la minería, se vulnera a diferentes comunidades. ¿Dónde más se ha visto? En Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo único que yo necesito que sepas para poderte situar mejor en el texto que se te va a presentar. Y también, obviamente, porque eso es cultura general, pues chicos. Ya, es imposible que seas sanmarquino y que no sepas un poquito al menos de la realidad que vive nuestro país. Ya. Ahora sí, ya vamos al texto. Una vez más, de forma resumida. Intención, pregunta 1. Tienes que saber cuál es el propósito del autor al momento de escribirte este texto. ¿Cuál es el tinte? ¿Está sarcástico? ¿Está reflexivo? ¿Está analítico de repente? Y en el caso del contexto es para que te sitúes un poco qué está pasando, dónde vamos a ubicarnos ahora para poder leer lo que a continuación se nos está presentando. Bien, ahora sí, ya tenemos el texto. A ver, dice, ¿alguna vez te has preguntado cómo inició el cine en el Perú? Ah, está chévere. Todo empezó en 1897 cuando se presentó la primera función de un film haciendo uso del cinematógrafo de los hermanos Lumière en la confitería Jardín Estrasburgo, hoy Club de la Unión, en Lima, Perú. Esta función fue muy esperada, ya que un mes antes se había realizado una función de imágenes en movimiento con un aparato creado por Thomas Alva Edison llamado vitascopio, lo cual había dejado al público de la aristocracia muy emocionada, ya que ellos fueron los primeros en presenciar los inicios del cine en el Perú. Con el paso del tiempo, el cine fue llegando, ¿ya?, a los sectores sociales más bajos gracias a los exhibidores ambulantes, los cuales adquirían aparatos portátiles y los llevaban por todas las ciudades del Perú, captando cada vez más el interés de todos los peruanos. El interés del público llamó la atención de los inversionistas, quienes encontraron en el cine una gran oportunidad de negocio. El interés de las personas hacia el cine se debía a que los estímulos y videos presentados venían del extranjero, lo cual permitía a los espectadores presenciar paisajes geográficos y humanos que, debido a la falta de medios de transporte, no podían presenciar. Aquí un poquito para agregar es el hecho de que cuando ya se introduce lo del cine y sobre todo esto, ¿no? La forma de vida del extranjero y sobre todo del estadounidense genera un impacto bastante grande en el Perú y se comienzan a adoptar modas en específico que hasta el día de hoy podemos presenciar. Nada, chicos, sobre el cine peruano no voy a hablar, pero sí un poco sobre lo que está aquí. ¿No? Que en resumidas cuentas están contando un poco cómo es que inició el cine en el Perú, ¿no? Esto, en qué consistió, cómo es que apareció, qué instrumentos se emplearon y qué impacto hubo en la población. Bien, dice, ¿cuál es la intención comunicativa
del texto: analizar, apoyar, informar, resaltar. ¿Ya ves? Ar y ar. ¿Cuál es el contexto donde se desarrolla el texto? Ahora, pregunta curiosa. ¿Esto sobre el contexto te pueden preguntar? No, no te van a preguntar así. Sin embargo, eso es para que refuerces un poco más tus conocimientos que están vinculados al campo del lenguaje. Te digo, porque ahí sí te pueden preguntar algo semejante. La intención comunicativa del autor es, ya eso va un poco ligado a lo que está arriba, ¿no? Informar sobre el nacimiento y el desarrollo del cine en el Perú, analizar la influencia del cine francés y estadounidense al Perú, resaltar los aspectos generales del cine y el interés empresarial. Si no has leído de repente de forma detenida, simplemente las echa a la volada, las tres alternativas podrían ser válidas. Pero ahora vamos a ver cuáles son las respuestas. Bien, informar, obviamente que sí, pues no, está, si fuese a analizar, ¿está dando algún punto de vista? No, para ello es importante esto. Cuando se habla de un análisis, se habla de un tratamiento, de una resolución, de tener un punto de vista, un punto de partida bajo el cual el autor se va a amparar y va a realizar diferentes acotaciones. Apoyar, no estamos viendo algo que esté en debate, no hay debate. Si hubiese de repente ahí sí, ¿no? Apoyar sería en el sentido de estar a favor o en contra de tal o cual situación. Informar es la parte mucho más tranquila. Sin formar, ¿hay punto de vista? ¿Hay una parcialidad sobre alguna que otra postura? No, simplemente es un texto neutral. Lo único que me interesa es que precisamente te informes sobre lo que está sucediendo aquí o sobre lo que ha pasado o lo que pasará. Resaltar, no se está resaltando nada, no hay una situación de énfasis. No hay énfasis en absolutamente nada, simplemente se te está comentando cómo es que fueron los inicios del cine en el Perú, nada más. ¿Cuál es el contexto? Ya, el contexto es económico, no hemos visto materia económica por ningún lado. Política, tampoco, porque ni siquiera se ha mencionado en qué gobiernos pues se ha dado esto, o si es que hubo apoyo por parte del Estado o no. Histórica, claro, ¿no? Porque nos relatan un poco de años y sobre todo la evolución. Educativo, estaría muy forzado si es que hablamos de educación, porque no es un tema tampoco directamente donde se mencionan los sujetos o los agentes que promueven la educación, como por ejemplo en tu caso estudiantes, docentes, o no sé, pues no materiales de repente de estudio, no se ha mencionado nada de eso, entonces por descarte incluso lo único que nos queda sería histórico, pero como te digo, el sustento es porque acá se está mencionando uno, fechas, dos, herramientas, también evolución, porque acá vemos que primero sucede que se utiliza artefacto de esta persona, luego cambia hacia otra, y luego estamos viendo como que una evolución, claro, un desarrollo de lo que sería el cine, por eso es que está bien enfocado en un aspecto histórico. Y luego tenemos la intención comunicativa del autor es resaltar los aspectos generales y el interés empresarial. Si fuese generales podría ser, pero interés empresarial se hubiera entonces enfocado un poco más en ver qué empresas o qué personas de repente de este rubro decidieron invertir, cosa que no se está viendo. Analizar la influencia del cine francés y estadounidense. Esto, por ejemplo, de lo estadounidense, como te comento, sería, si es que hubiesen mencionado lo que acabo de acotar, pues, ¿no? De repente, cómo es que impactó en la vida del peruano ver a un estadounidense o ver a un joven con una chaqueta de jugador de fútbol americano. Cómo es que acá se volvieron locos y querían también su chaqueta, a pesar de que pues no. O cómo es que su cabello brillaba en los estudios porque era pues marrón claro, los ojitos también, y acá la gente se volvió loca porque también quería. Sin embargo, bueno, pues no, fisonomía no tenemos la misma que la de ellos, pero bueno. Y lo único que nos queda obviamente es esto, ¿no? Informar sobre el nacimiento y desarrollo del cine en el Perú, que es lo más general. Es más, esto y esto van de la mano. Por lo tanto, esa sería tu respuesta. Bien, a ver, vamos a ver. Es incompatible con el texto sostener que los inicios del cine, esto de la compatibilidad y compatibilidad, sí, tú sabes que te puede venir, ¿no? Dejaron a un sector del Perú muy sorprendidos, fueron proyectados por el Mitosopio de Edison, tuvieron como espectadores al sector popular. El verbo llegar puede tener un significado de entretenido, conocido, consumido.
Si los exhibidores ambulantes no hubieran existido en el Perú, el sector popular tendría que crear una distracción. Los inversionistas habían promocionado el cine o el cine sería solamente para la gente adinerada. Bien, claro esto, ¿no? Tuvieron como espectadores al sector popular, no, la gente común, corriente, que no sé, que no pertenece a la aristocracia, no va a ser espectadora del cine, pues porque su prioridad es ir a ver unas figuras que se mueven, no, pues es ir a trabajar. Luego tenemos, claro, no se hace más conocido, ¿no? Llegó a más de 40 estadios, eso más conocido. Y si es que no se hubieran dado precisamente esos exhibidores ambulantes, claro, ya las clases bajas no hubieran podido, pero de por sí los inicios del cine implica costo, implica dinero e implica élite. Tal como cual podemos ver, por ejemplo, por el cine peruano, ¿no? Donde no cualquiera puede hacer este cine. Es muy difícil, le resulta, claro, más complicado a una persona que no tiene contactos dentro de la industria audiovisual proyectar su película en Cineplanet en funciones que sean accesibles versus alguien que sí ya tiene ganado este terreno y que cuenta con sus 5 amigos de siempre para poder hacer las cosas y donde sabe muy bien que las industrias, que los cines le van a dar todo el apoyo posible, pues, ¿no? Bien, esto sería todo entonces, chicos, por parte de la teoría. Este es un texto tranquilo. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, ahora sí ya tenemos acá tu separata con lo que vamos a trabajar. Y vamos a ampliarlo un poquito. Ya, listo. A ver. ¿Más para agregar en teoría? Obviamente que no. Ya te expliqué ya bastante. Aquí está de todas maneras un pequeño resumen sobre el tema, intención comunicativa y contexto, que una vez más, ya estamos en semana 10. Ponte a estudiar, por favor, si es que no lo haces. Bien, ahora lo que vamos a hacer es determinar la intención comunicativa del autor en cada texto. Bien, tienes un texto aquí sobre radar gay. Bueno, empezamos fuerte. Bien, tenemos acá un texto que es corto, el texto B también es corto, no te preocupes, yo te voy a ayudar con los tres primeros textos. Ah, mira, qué curioso, el texto C en realidad no es un texto, sino es simplemente una imagen. ¿Cuál es la intención del autor con esta imagen? Ya, eso también sería muy interesante. ¿Por qué? Porque en la pregunta uno a veces hacen énfasis en el texto más imagen cuando se trata de un texto mixto o pueden hacer énfasis solamente en el gráfico. Así que eso sería también muy bueno, me parece genial que lo hayan incluido. Bien, entonces 5 minutos para poder hacer lectura de estos tres textos, donde lo que más a mí me interesa es la primera palabra que vas a emplear, nada más. Terminas de leer y continúas ya con el otro texto que sí, bueno, ¿no? Y ahora sí contamos con las 5 preguntas de siempre. Bien, 5 minutos y volvemos para eh, leer estos tres primeros textos.
Listo, chicos, a ver. Entonces, vamos primero con el texto A. Dice, la orientación sexual de una persona se puede deducir a partir de su físico y su porte. Reza una creencia popular. Sin embargo, se trata de un error ya. Esto tiene bastante importancia. Después le voy a decir por qué. Los humanos no poseemos un sexto sentido que nos permite determinar de manera acertada la tendencia sexual de nuestros congéneres. Publicaron en julio pasado, psicólogos dirigidos por Janet Hyde de la Universidad de Wisconsin-Madison. El equipo solicitó a un grupo de probandos que determinaran si los individuos que aparecían en una serie de fotografías eran heterosexuales u homosexuales. Observaron que los participantes acertaban con la misma frecuencia con la que erraban, es decir, por puro azar. El conocido como radar gaydar, no es más que un mito popular, apuntan los investigadores. Aún así, cabe señalar que en general los sujetos evaluados poseían un buen olfato para los estereotipos que predominan en este ámbito. A partir de la gestualidad, la vestimenta o la profesión, sabían si esa persona sería considerada homosexual por los demás. Los estereotipos acostumbran a conducir a error, advierten los científicos. Por ejemplo, algunas personas estimarían que un hombre que luce una camisa rosa puede ser homosexual, pero en el día a día podemos encontrarnos con más varones heterosexuales que visten una camisa de ese color que homosexuales, pues los primeros son más numerosos. Bueno, yo sí he escuchado decir, pues no, no, esta persona sí de repente pertenece a la comunidad o no, ¿y por qué? Cuando preguntas el por qué, justamente es esto, ¿no? Caen, se reduce una vez más a una serie de estereotipos que supuestamente se quieren combatir hoy en día, cosa que, bueno, esto, ¿no? Bien, por sí, ¿cuál sería la intención del autor? Informar como un segundo plano. Pero acá hay algo muy importante que justo les estaba diciendo al inicio. Sin embargo, se trata de un error. ¿Qué está haciendo entonces? Analizar, argumentar. Argumentar X. ¿Por qué este este sexto sentido, gay radar, no funciona? Pues no está mal. Informar también, de repente, sí puede ser como un segundo plano. Informar que no va a ser así, que está mal. ¿Qué más podría ser? Argumentar, informar, convencer, persuadir. Podría ser en parte también para poder sustentar el hecho de que no sigas creyendo esto, que existe un gay radar, un radar gay, sino que esto no tiene evidencia científica, eso está mal. Tú no puedes continuar pensando de esta forma, sino que simplemente te estás guiando por estereotipos. Así que, bueno. Esto, ¿no? En primer lugar sería argumentar X, informar sobre el tema y al final obviamente persuadir. Bien, ahora vamos con el texto B. Todas las mujeres, independientemente de nuestra ideología, clase, edad, identidad, discapacidad, origen étnico, situación social, afrodescendientes, indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantes, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, migrantes, hemos enfrentado violencias de género, sexismo y racismo a lo largo de nuestras vidas y seguimos expuestas a estas agresiones. Por ello, una de las principales luchas de las mujeres y los movimientos feministas es combatir las estructuras fundamentales que perpetúan la violencia contra nosotras. En los últimos 50 años, las legislaciones, convenciones políticas, programas y servicios no han logrado erradicar esta pandemia en la sombra, visibilizada aún más durante la crisis de la COVID-19. Estas violencias persisten y en muchos casos se han agudizado. Hemos comenzado a desequilibrar el sistema patriarcal que nos mantenía en silencio, desmoralizadas y subordinadas. Sin embargo, en este reino de abuso, delito, crimen, feminicidio e impunidad, no queremos ni podemos seguir viviendo. A pesar de ser la mitad de la población mundial, seguimos siendo tratadas como un grupo minorizado. Las mujeres continuamos trabajando para que las demandas de género sean centrales en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, con el objetivo de construir un futuro digno para la humanidad, donde la mitad de la población viva libre de todas las formas de violencia. Bien, ¿cómo se llama la autora? Diana Miloslavich Tupac. Esta autora tiene muy buenos textos, no necesariamente sobre feminismo, pero sí históricos. Así que si desean checarlos, estaría chévere. Bien, el texto, ¿verdad? Que nos está hablando técnicamente de la violencia que sufre la mujer, ¿cierto? Violencia y que hasta el día de hoy continúa, que lastimosamente ninguna legislación o algo ha hecho posible que ya cese esta violencia. Por lo tanto, ¿cuál es la intención del autor? Argumentar
Se ha estado argumentando, ha estado informando también, obviamente, sobre la situación, así que más o menos sería lo mismo, ¿no? Argumentar, informar, persuadir también puede ser, y sobre todo convencer, generar un cambio, vamos a ponerle acá. Un llamado a la acción, ahí está. Un llamado a la acción. Eso también podría ser. Y bueno, no, esta vez la temática ha sido sobre la mujer, la temática anterior ha sido sobre la comunidad LGBT. Y recuerda que estos textos, por más que de repente no te gusten o no sientas empatía con ellos, igual puede venir en tu examen, ¿eh? Así que tienes que estar de todas formas informado sobre lo que está sucediendo, quieras o no, argumentos a favor como también en contra. Bien, texto C, ¿qué hacer en caso de sismos? Antes, identifique la zona de seguridad, perdón, y localice las rutas de evacuación. Durante, conserve la calma. Eso es algo que nadie cumple. Pues no, temblor, todo el mundo sale corriendo. Aléjese de las ventanas y objetos que puedan caer. Esto sí tenga mucho cuidado. Si estás cerca de ventanas, literalmente muévete. No. No uses elevadores ni escaleras. ¿Y qué pasa con la gente que justo estaba en el ascensor? Aléjese y elimine fuentes de incendio. Bueno, después ayude en lo posible, de lo contrario no se exponga. Aléjese de los edificios y viviendas dañadas. Claro, pues no, ni modo que te pongas al costado de una casa que sabes que está a punto de caerse. Pero bueno, curiosamente son indicaciones muy lógicas, pero que en ese momento nadie piensa de una forma racional, ¿no? Las emociones son las que predominan, por eso es que se tiene que crear este tipo de anuncios para que puedas recordar qué es lo que debes de hacer. Bien, entonces, ¿cuál es la intención del autor? Informar, ¿no? Está informando. Un día se pondrá, ya a ver, vamos a ponerlo, informar, y ahora sí, informar sobre cuáles son los pasos, ¿no? Informar, también llamado a la acción, podría ser, para que tengas en consideración después, ¿no? Cuando ocurra un sismo. Una vez más, sigo preguntándome qué pasaría si ocurre un terremoto en pleno examen de admisión, pues, ¿no? Espero que nadie muera, pues. Bien, entonces, y ahora sí, continuando, tenemos, y ahora sí el texto, ¿no? De por sí que ya ahora sí corresponde a la práctica, a cómo podría venir en tu examen, tu segundo examen, no, ya tuviste creo tu segundo examen, o si es que vas a tenerlo, eso sí, ya no me he fijado en las fechas, pero sí puede ser de repente en el examen de admisión si es que ya te diste cuenta que de repente recién vas a estar preparado al final, que también es válido, no te preocupes, está bien. Bien, ahora sí, 5 minutos y volvemos para poder resolver todas las 5 preguntas de acá. Quería mencionarte acá. No, con este de aquí no es. Ten mucho cuidado con ese tipo de pósters, por favor, ¿ya? Esto y... el texto en inglés. Ten cuidado con el texto en inglés, ya me acordé. Ten cuidado y no me digas que no lo vas a resolver porque vas a tener que. Recuerda que actitudinal ahora sí ya viene, dicen. Por lo tanto, son preguntas a favor para algunos, preguntas en contra. No sé, algunos son bien ambiguos, otros dicen que les va muy bien. Igual, de todas formas, no te confíes, ¿ya? Listo. Entonces, 5 minutos y volvemos.
Listo, chicos, a ver. Vamos a ver. Tenemos las recientes adquisiciones de empresas en el mercado farmacéutico. Inca Pharma compró Mifarma y Gasolinero Primax del grupo Romero compró Pexa. Ha removido no solo a la opinión pública, sino también a renombrados profesionales y sus gremios, así como académicos, políticos y congresistas. ¿Ya? Estas fusiones y adquisiciones son cosa de todos los años en el Perú, en la región y en el mundo. Dice el informe anual 2016 de PricewaterhouseCoopers que la cifra del 2016 en el Perú fue de 6,319 millones, bastante menor que los 10,394 y 13,528 millones del 2013 y 2014. Ya. Hay una discusión muy grande a nivel internacional acerca del impacto de las, bueno, ¿no? Acá que decían fusiones y adquisiciones, las mismas que en el mundo, según estatistas, fueron de 4,7 billones, trillones en inglés, para los partidarios de la CFIA, sin dudas ni murmuraciones, estas son buenas, pues traen conocimiento y tecnología foránea de última generación, a economías de escala y mayores inversiones que redundan en mayor producción y empleo. Además, generan un impuesto a la ganancia de valor del vencedor, cuyo monto depende del tamaño de la operación y de su ganancia. Pero no todo es lecho de rosas. Las FIA también disminuyen la competencia, otorgan posiciones dominantes en el mercado, incluso cuasi monopolios, justo eso era lo que estaba pensando, que expulsan a otras empresas llevándolas a la quiebra, lo que puede afectar al consumidor vía el aumento de precios, además que pueden implicar el despido de empleados y cierres de establecimientos. Se afirma en los medios que Inca Pharma cerrará 500 establecimientos y contribuyen también a la concentración de los mercados y el aumento de la desigualdad de ingresos. Tenemos también la discusión sobre el control de las FIA para quienes creen que la absoluta sapiencia del mercado basta con examinar si esto lleva al abuso de la posición del dominio. Plantean un control ex post después de la FIA. Esta posición es minoritaria, pues en la mayoría de países se ejerce el control previo de estas. Es importante resaltar que el control previo no vulnera la Constitución de 1993, que combate el abuso de la posición del dominio. Dicho esto, hay que avanzar hacia el control previo para que no haya la posibilidad de abusar de la posición de dominio y ponerlo en la Constitución. Debido al impacto negativo de la población del mercado farmacéutico, la discusión acerca de una norma de control previo adquiere un consenso cada vez mayor, la misma que tiene que ser adecuadamente discutida. Ha estado durmiendo el sueño de los injustos durante muchos años, ya le toca despertar. Bien, Humberto Campo Único, control previo, ya le toca despertar, es de la República. Bien, ¿qué nos estado hablando técnicamente acerca de esto, no? Las fusiones y adquisiciones, ver en qué sectores ha impactado, incluso también por acá una especie de opinión, ¿no? Sobre ver cómo es que se puede controlar esto, si es que se puede o no. Así que vamos a ir hacia la primera pregunta. Dice, la intención principal del autor es, ¿cuál sería? A ver, vamos de abajo hacia arriba. Alertar acerca de que Inca Pharma asume una posición dominante en el mercado farmacéutico. ¿Solamente se ha restringido Inca Pharma? No, así que eso no sería el eje. Dilucidar las limitaciones constitucionales que tienen las fusiones y adquisiciones empresariales. Si hubiese sido las limitaciones constitucionales, hubiéramos tenido una cita de varios artículos de la Constitución que precisamente estarían vulnerando este ejercicio, cosa que no ha pasado. Al último nomás se menciona un par, pero no es que sea una limitación, sino que está precisamente vinculado al control que debe tener. Denunciar la indiferencia de las autoridades ante la concentración del mercado farmacéutico podría ser también porque precisamente en la parte de abajo se concentra bastante el punto del autor, ¿no? A ver, vamos a ver. Resaltar los prejuicios que implica la existencia de monopolios en el mercado farmacéutico. ¿Solamente mercado farmacéutico? Bueno, ya lo podríamos entrar tal vez en que sí, ¿no? Porque aquí Estado al final también menciona Inca Pharma, pero es un poco más general, ¿no? Y no solamente los perjuicios, sino que es una composición un poco más grande. Señalar la conveniencia de medidas de control sobre fusiones y adquisiciones empresariales,
conveniencias de medidas de control. ¿Podría ser? Sí, también porque se ha mencionado, ¿no? Ahora, lo importante acá es que en el texto se ha hecho dos ejercicios. Uno, se ha resaltado tanto lo que serían las ventajas como desventajas de eso, ¿ya? Y por lo tanto, en base al ejercicio que están teniendo, tanto que puede ser positivo o negativo, se exige precisamente que existan medidas de control. Por lo tanto, sería la letra A, ¿no? Claro. Así que sería esto. 1, la A. 2, la expresión, perdón, lecho de rosas alude a ver, vamos a ver. Pero no todo es lecho de rosas, o sea, no todo está bien, no todo es bonito, ¿no? Claro. Comodidad, no. Delicadeza, tampoco. Seguridad, productividad, ventajas. No todo está bien, no todo tiene ventaja, no todo está bien establecido. Acá pasa algo raro. 3, es incompatible con lo afirmado en el texto respecto a una norma peruana de control previo de fusiones y adquisiciones. ¿Cuál podría ser? ¿Verdad? José Arriba. Sería perfectamente congruente con el espíritu de la Constitución de 1993. En tu texto te están diciendo que sí, todo va bien. Tendría como objetivo evitar una posición de dominio de ciertas empresas también. Precisamente estaría yéndose en contra de la formación de los monopolios. ¿Se inscribiría dentro de una tendencia mayoritaria de la economía mundial? Sí, te presentaron estudios donde te están mencionando eso. En el contexto planteado, su aprobación se ha vuelto una necesidad. Lo siento un poco exagerado, sin embargo vamos a dejarlo acá en stand-by. Su discusión se ha soslayado debido a trabas de carácter legal. ¿Se ha soslayado? ¿Se ha eliminado? No, para nada, no se ha eliminado. Sigue todavía ahí. No es que exista tantas trabas de carácter legal. No se ha dejado de tratar el tema. Es más, continúa todavía. Por lo tanto, sería la letra A. Este es el más radical en cuanto a ser una incompatibilidad. Bien. Número 4. Se infiere que la aprobación en el Perú de una norma de control previo para las fusiones y adquisiciones sería una señal de ¿qué? De hostilidad de la población hacia el empresariado. ¿De la población hacia el empresariado? No. Politización de un asunto eminentemente técnico. No se está hablando nada de politización porque acá no hemos entrado en ninguna postura política. Totalitarismo político y paternalismo estatal. Paternalismo estatal es muy fuerte y cuando hablamos de ese tipo de temáticas no entra acá para nada el término porque no se está viendo ningún aspecto paternalista. Predominio de una tendencia populista en el gobierno. Tendencia populista es ir mucho más allá y no solamente se concentra en una medida, sino en un efecto un poco más grande. Desconfianza frente a un libre mercado estricto y restricto. Esto sí. Ahora, ¿esto no tiene nada que ver con politización? Claro que sí, sin embargo, no es estrictamente esto. Nos estamos solamente quedando en el plano económico. Cuando hablamos de un plano político, engloba el económico, sí, por supuesto, pero es mucho más allá, es mucho más grande e implica también grupos sociales específicos. Por lo tanto, acá no, solamente nos hemos quedado en el aspecto económico, nada más. 5. Si Incafarma se comprometiera a no cerrar locales luego de la adquisición de Mifarma, ¿qué pasaría? A ver. Primax se vería obligada a mantener la misma cantidad de grifos. No, pues lo que haga Incafarma es muy diferente a lo que haga Primax. O sea, son empresas diferentes, ¿no? No tiene nada que ver. Acá Primax está por las puras. Los legisladores no tendrían por qué discutir una norma de control previo que se realicen acciones para una empresa. No quiere decir que las demás vayan a hacer lo mismo. Es más, precisamente se necesita colocar una norma que sea aplicable para todos. Por lo tanto, no es que no haya una necesidad. Sí, la sigue habiendo. Se produciría una mayor oferta de empleos en ese sector económico. ¿Mayor oferta? No, porque si van a seguir iguales, no es que se creen más puestos de trabajo, sino se van a mantener nada más. Los usuarios se resignarían a pagar precios más altos por las medicinas. Estamos en un caso en el que todo va a seguir igual. No se va a cerrar nada. Aún algunos sectores de la población sentirían recelo frente a esta operación. Claro, que se tome una vez más, como digo, una medida
para poder contrarrestar. No quiere decir que todos los subproblemas que vengan de la mano con ellos se estén solucionando. Simplemente se está cancelando uno, el resto sigue activo. Por lo tanto, 5 sería la letra A. Bien, ahora, hogares mexicanos, por acá veo. Así que tenemos por aquí una imagen de National Geographic, un mar de plástico. Ya más o menos entendimos sobre el tema del texto, ¿no? El uso de los plásticos, de las bolsas, que ahora están en un sol, creo un sol 50 en algunos supermercados. Bien, entonces 5 minutos y pasamos a resolver el texto 1.
Listo, chicos, a ver, texto 1. En muchos hogares mexicanos existe una bolsa de plástico en su interior, guarda otras bolsas de plástico y se conservan para la basura u otros usos. Bueno, no la bolsa que tiene más bolsas dentro, ¿no? También pasa acá. Bien, a ver, pero este material al desecharse constituye un problema ambiental, como describe la portada de junio de National Geographic. La imagen fue publicada en Twitter por Von Wallace, editor gráfico de la revista, y ha recibido más de 115.000 likes y retuiteado, más de 57.000 ocasiones en una semana. Varios medios de comunicación a nivel global también han retomado esta ilustración. Jorge Gamboa, el autor de esta imagen, cuenta que en su casa había una de esas bolsas rellenas con más bolsas de plástico al lado de un bidón de agua. Hice una asociación visual al verlos de ese modo sobre el refrigerador. Los témpanos de hielo que se desprenden de los glaciares suelen ocultar más de la mitad de su volumen bajo el mar. Por ello se suele usar la expresión es solo la punta del iceberg. El artista de 33 años cuenta que busca un impacto positivo con esta portada, ya que muchas personas no son conscientes del daño que se hace del planeta con los desechos plásticos. Aunque su fotografía parezca una aportación mínima, aborda una problemática mayor. Según National Geographic, se venden casi 1 millón de botellas de plástico por minuto y son muy pocas las que se reciclan, por lo que terminan en el mar. En México, por ejemplo, no tenemos un método definido para reciclar o cuando separas la basura al final termina junta en el contenedor, comenta Gamboa. Bien, contexto, estamos en México, estamos a día de hoy, no tanto, es 2018, sin embargo igual persiste la misma problemática, ¿no? Que es básicamente el uso del plástico. Y aquí en lo que más o menos se están centrando un poco es en la imagen, ¿no? Que les mencionaba, ¿no? Un mar de plástico, y aquí está la bolsa que hace referencia a un iceberg, ¿no? 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano cada año y esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Y bueno, acá son 3 artículos más que se pueden encontrar dentro de la misma revista, que es de junio del 2018, exacto. Bien, puntos importantes dentro del texto es lo siguiente, ¿no? Una vez más se destaca esta imagen, pero ¿por qué? Precisamente por el trasfondo, que sería el uso del plástico, sobre todo en bolsas, que no es correctamente gestionado. Y al final incluyen el hecho de que se da esto debido a que no existe una cultura, por así decirlo, de reciclaje, al menos en Latinoamérica o bueno, México, donde se están centrando, ¿no? ¿Por qué? Porque no se separa la basura de acuerdo a su función, ¿no? O bueno, a su clasificación, porque no toda basura es igual. Una cáscara de plátano no es igual a tu botella de agua cielo que ya terminaste de tomar. Sino que como no existe eso, bueno, pues no, en México ocurre esta vulneración al ambiente. Bien, ahora sí, continuamos. A ver, ¿cuál es el tema principal del texto? Tenemos el derretimiento de los glaciares debido a la contaminación del mar. Sí pasa, pero ¿ese es el tema principal? No, no. La gran cantidad de plástico que se desecha y acaba en el mar. Ya, podría ser. El calentamiento global y su enfoque en publicaciones periódicas. Si fuese su enfoque en publicaciones periódicas, no solamente nos hubieran narrado qué cosa pasa con esta imagen de National Geographic, sino sería con varias. La interpretación de una fotografía tomada por Jorge Gamboa. La interpretación de una fotografía, así de seco vas a decirle técnicamente algo muy importante dentro de tu texto. La interpretación de una fotografía X tomada por esta persona, no. El impacto de la fotografía de una portada de National Geographic, eso también podría ser. Entonces, ¿cuál de los dos sería? La gran cantidad de plástico que se desecha y acaba en el mar, o el impacto de una portada, de la fotografía de una portada de National Geographic. Y si te das cuenta, tanto tu texto como la imagen refuerza lo mismo. Y sería en todo caso la letra A. El impacto que ha generado, y a través de eso es donde se describe ya recién la problemática. Por eso es que sería la respuesta. Porque es una especie de consecución, orden de ideas. Primero vamos a hablar de esto. ¿Por qué? ¿Por qué ha causado este impacto? ¿Por qué ha causado admiración? Ah, por esto, por esta problemática. Y pum, 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 empieza. Bien, el término retuiteado implica rechazo, reelaboración, reenvío, masificación.
o edición. Ya, no necesariamente necesitas tener Twitter para saber qué cosa significa retuitear. ¿Qué haces tú cuando retuiteas? Cuando le das a la flechita, esas dos flechitas que se tornan verde. Estás reenviando pues el mensaje. Ahora, ¿quién? A tu perfil, para que lo vean tus seguidores, ¿no? Reenvío sería. Bien, 3. Se infiere que tengan cuidado con esto también, ¿eh? Que ya he visto que se está incluyendo bastante, como te digo, no necesariamente necesitas tener Twitter para saber alguno que otro término. Igualmente la palabra instagrameable, tú ya debes de saber a qué se está haciendo referencia con ello. Así que este tipo de palabras específicamente no me acuerdo cómo se le denomina, pero ya está entrando dentro del vocabulario en el que te pueden preguntar en tu examen esto, sí, aunque parezca de repente un poco surreal para algunos, ¿no? Y ahora sí está ingresando ya. Y por lo tanto, tienes que saber a qué se está haciendo referencia. Redes sociales a las que pueden hacer alusión, al menos en un texto de habilidad verbal. Twitter, claro, ¿no? Porque es un lugar donde todo el mundo siempre está peleando y se comparten puntos de vista. 1, 2, TikTok también, porque es la red social ahorita que está siendo número 1, no sé, pues no en el uso por diferente público. Y también obviamente Instagram, ¿no? Facebook también podría ser, pero Facebook es más que nada para recordar viejos tiempos, ¿no? Porque ahora ya no muchas personas utilizan Facebook. Tú, no creo. O de repente ves Facebook por memes, me acuerdo que eso me decían algunos chicos, ¿no? No, sí tengo Facebook, pero cuando no tengo datos me pongo ahí a ver memes. Y bueno, pero más que nada era TikTok e Instagram. Y uno que otro que le gustaba de repente dar su punto de vista era Twitter. Bien, este tipo de terminologías también vas a tener que aprender a saber su significado. Bien, 3. Dice, se infiere que la expresión la punta del iceberg en la portada de la revista indica que el problema de la contaminación por plástico data de hace muy poco tiempo, pero que se ha vuelto agudo muy poco tiempo. Si fuese muy poco tiempo no tendría sentido colocar esto. Se limita el proceso de derretimiento de los casquetes polares. Se limita, o sea, solamente ocasiona esto, el derretimiento. No. Es mucho más grave de lo que se podría pensar superficialmente. Claro, ¿no? Por eso es que se le llama un iceberg. Tú solamente conoces hasta acá. Nada más, no sabes toda la dimensión que tiene. A ver, no había sido tratado con la suficiente amplitud por las revistas, no solamente por las revistas, sino por todo el mundo, no hay conciencia. No volverá irreversible, perdón, se volverá irreversible si no tomamos medidas para evitarlo. También puede ser, o sea, no está mal esta formulación de idea, pero hace referencia a la punta del iceberg, no, es solamente se apunta a que se conoce muy poco de lo que realmente es el problema. Por lo tanto, sería solamente la letra C. 4. Resulta incompatible con lo expresado en el texto decir que la fotografía tomada por Jorge Gamboa, ¿cuál sería incompatible? A ver, de arriba hacia abajo. Buscaba concientizar sobre la contaminación. Eso está bien, sí es compatible. Fue retomada por varios medios de comunicación. Claro, se hizo popular. Aborda un problema mayor que parece, claro, por eso es que aplica esta metáfora del iceberg. Resultó de una sólida investigación sobre el tema. No, dice que vio la basura, la bolsa dentro de otras bolsas y se inspiró, pues no, para poder hacer un iceberg. Fue publicada en Twitter por Wallace, sí. Entonces lo único que sería es la letra D. 5. Si acabaran en el mar solo 4 millones de toneladas de plástico al año, ¿qué pasaría en la 5 entonces? El problema de la contaminación por este elemento persistiría. Claro, pues igual hay contaminación, ¿no? Aunque solamente sea 4 millones de toneladas, no quiere decir que ya de por sí esté limpio. Al contrario, sigue estando sucio. ¿Por qué tiene que haber, por así decirlo, basura en sí? ¿Los sistemas de reciclaje combatirían eficientemente el problema? No, sigue estando ahí el problema. Los medios de comunicación mostrarían mucho menos interés. Todo lo contrario, ¿por qué? Porque esta cantidad también puede afectar. La expresión solo es la punta del iceberg resultaría inaplicable. También se estaría aplicando porque es una cantidad generosa. La portada de National Geographic no habría sido repetida tanto
Falso, porque todavía continúa habiendo desechos. Por lo tanto, sería la letra A. Bien, continuamos. Ahora sí, ya vamos al puerto de Chancay. A ver, al texto dialéctico, ¿ya? Tenemos postura A, postura B, que está relativamente grande, que sí, justo es está vinculado a la construcción del puerto de Chancay. Así que, nada, a ver, vamos a ver, hay que esperar 5 minutos para poderlo resolver. ¿Ok? No sé por qué se ha quedado el informando. Ya, listo. 5 minutos y volvemos para resolver ya el texto dialéctico.
Ok, chicos, a ver, volvemos. Vamos con el texto dialéctico, a ver. Por lo que iba más o menos viendo era sobre el aeropuerto de Chancay, ¿no? Dice, actualmente, bueno, no texto, actualmente el megapuerto de Chancay continúa en fase de construcción a cargo de la empresa COSCO Shipping Ports Limited, con un avance aproximado de 76% y estaría listo para fines de noviembre del 2024. Y lo inauguraron, pues, ¿no? Sin embargo, a medida que avanza su ejecución, siguen sin abordarse las preocupaciones de un sector de chancayanos, no sería chancayanos, pero bueno, chancayanos, para garantizar un desarrollo sostenible y responsable que amortigüe los impactos negativos de la obra. Antonio Peño, biólogo marino e integrante de la ONG Cooperación, precisa que además de la alteración de la biodiversidad en el humedal Santa Rosa, se suman las consecuencias directas sobre la flora y fauna marinas debido al dragado necesario, excavación submarina, para la operación del megapuerto. Esto específicamente estaría generando un cambio en la composición de playas cercanas y el fondo marino, con un posible impacto en las especies que habitan en el área y alteraciones en las zonas de reproducción de especies importantes para la pesca artesanal. Megapuerto de Chancay causaría sobrepoblación en el distrito norteño, advierten organizaciones sociales. También hay, bueno, no hay foto. También hay inquietudes por el estado de las playas de Chancay por el riesgo de descarga de aguas contaminadas y la reducción del nivel de agua del humedal Santa Rosa. Un efecto que podría estar vinculado a las actividades de construcción del megapuerto, según el biólogo marino. Se ha cambiado toda la estructura del Ventos, que es el fondo marino de especies que vivían ahí. Eran zonas para reproducción de otras especies, las cuales eran comerciales para los pescadores artesanales. Ya no se va a poder desarrollar actividades de pesca alrededor de esta zona. Si a esto le sumamos otro impacto como es el derrame de petróleo, el impacto es mucho más grande, agrega el especialista ambiental. Bien, hasta ahorita lo que vamos viendo es que el punto de vista de esta construcción del megapuerto de Chancay está siendo cuestionable debido a que puede generar un impacto muy negativo tanto en lo que concierne a la flora fauna y también pescadores artesanales que se dedican precisamente a trabajar en el lugar. Además de esto, ¿no? Que puede causar sobrepoblación, porque al ser un lugar con bastante comercio y sobre todo con comercio directo con China, pues la gente obviamente va a estar animada a poder acudir. Ahora, vamos a ver el texto, a ver cuál es la postura. La construcción del nuevo terminal portuario multipropósito de Chancay permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial debido a que será el primer centro logístico del Pacífico sudamericano. Para el MTC, este megaproyecto a cargo de la empresa china COSCO Shipping es clave para el comercio internacional y será un hub que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. Su inversión asciende en su primera etapa a esta cantidad, no incluye IGB, y su concepción final superará los $3.600. El puerto de Chancay convertirá a Perú en el primer centro logístico del Pacífico en Latinoamérica, lo que dinamizará la economía, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades comerciales. Además, este proyecto está generando miles de empleos para la población local. Ya. Este megapuerto permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao. Ya, ok. Generando oportunidades para la carga proveniente del Oriente y Sierra Central y elevando su competitividad frente a otros mercados. La construcción, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, en Huaral, beneficiará económicamente a miles de familias en el corredor del centro del país hacia la costa, impactando en la generación de empleos y promoviendo beneficios para los usuarios de la cadena de comercio internacional. Durante la etapa de construcción se estima que se generará 7.500 empleos directos e indirectos. Ya. Generación de empleos y beneficios. Como parte del desarrollo del proyecto, se firmaron convenios marco con organizaciones vecinales y sociales, con el Gobierno Regional de Lima, Municipalidad de Chancay, para desplegar infraestructura social y realizar estudios de proyectos de inversión que aporten al desarrollo de la comunidad, reduciendo las brechas sociales y económicas. Asimismo, se promueve acciones en el sector de educación
con becas académicas para los familiares de 6 asociaciones de pescadores artesanales y se financia la formulación del estudio de preinversión para la aplicación y mejoramiento del servicio de educación del Instituto Superior Tecnológico Público Chancay. Ok, bien, bueno, las posturas están extremadamente bien marcadas, ¿no? Mientras que por el texto A tienes una preocupación porque más que el impacto o el beneficio económico que pueda recibir el Perú, acá lo importante también es ver cómo es que se perjudican a las familias de los pescadores artesanales y también la flora y fauna que se puede encontrar en el medio. El texto B resalta mucho más la imagen que puede tener Perú a nivel externo, vinculada a la economía, que puede crecer. También no es que haya una aglomeración, sino que precisamente ayuda a descongestionar esto, ¿no? El Callao. Al igual que ellos sí alegan que se está promoviendo empleos para la gente que se encuentra en el lugar, bueno, en la construcción, ¿no? Y también que están dando apoyo a las comunidades, como por ejemplo con la realización de becas y también con el planteamiento de este instituto, ¿no? Superior Tecnológico. Bueno, ok, acá están las dos posturas, tanto de crítica como también de aceptación y ver beneficios, ¿no? Ahora sí, vamos a ver. Ambos textos en su conjunto exponen argumentos sobre, la postura de los chancayanos. En ningún momento se ha recopilado esto, ¿no? Las repercusiones medioambientales solamente es en el texto A. Los intereses chinos, no se habló en ningún momento de cuál es el plan de China. Las proyecciones de la economía peruana, proyecciones no te han hablado en cuánto el PBI puede crecer. Los prejuicios y beneficios que traería el Perú, ya, esto sí. Por lo tanto, la 1 sería la letra E. 2. El término amortiguar en el texto A implica, ¿qué implicaría? Disminución. ¿Ya? 12C. 3. ¿Qué cosa es falso decir con respecto al texto B? Ya, centrado solamente en el texto B. ¿Una mayor integración comercial con Chile, Ecuador y Colombia? Sí. La descongestión, sí, del Callao. El surgimiento de más de 7.500. ¿Decían algo de 7.500? A ver. Una reducción de brechas sociales, sí. Un mejoramiento de la infraestructura y servicios educativos de Chancay, sí. Ahora, de los 7.500 no me queda muy claro que digamos, por lo tanto, esto sería. 4. A partir del texto A, se infiere que la construcción del megapuerto de Chancay implica, ya solamente texto A, nos vamos a ceñir al texto A nada más, la llegada de nueva tecnología y un mayor desarrollo. No, esto es del texto B. Desaparición de los humedales como el de Santa Rosa. Podría ser, pero desaparición es muy brusca la palabra. La actividad de explotación petrolífera y excavación submarina, sí, puede ser también. La desaparición de toda la flora y fauna, toda, absolutos, por lo tanto no. Un perjuicio para la actividad turística de la localidad, no, todo lo contrario, demasiada gente va a venir, el turismo va a estar subiendo. Por lo tanto, la 4 sería la letra C y la letra E. Ya, vamos a quedarnos con esto. 5. Si las especies marinas no corrieran peligro a raíz de la construcción del megapuerto de Chancay, ¿qué pasaría? Si las especies marinas no correrían peligro. No habría mayores objeciones, ya todos quedarían en silencio. No se ofrecerían las becas, tampoco habría por qué temer que se produjeran derrames de petróleo. No habría por qué temer ante un derrame de petróleo que, por cierto, ahorita creo que en la costa norte está pasando. Significaría que las operaciones del dragado se habrían hecho rápidamente. Los pescadores artesanales serían entusiastas partidarios del proyecto. ¿Cuál podría ser? Si es que no corrieran peligro. A ver, ¿cuál podría ser? Una vez más, no habría mayores objeciones. En realidad sí habría, todavía, porque se está mitigando un problema, no varios. Probablemente no se ofrecerían becas a los familiares de los pescadores.
Mm, esto sería de la mano con el texto B. No habría por qué temer ante un derrame de petróleo. Esto no tiene sentido de por sí, por lo tanto la A y la C no podría ser. ¿Significaría que las operaciones de dragado se habrían hecho rápidamente? Tampoco, ¿no? No necesariamente. Mm, los pescadores artesanales serían entusiastas. Esto sería muy diferente porque les está afectando no en cuanto al peligro, sino que ver cómo es que vulneran la zona de la reproducción en sí. Entonces, la única opción que nos queda vinculada en sí al texto, aunque está un poquito extraño, sería la letra B, porque se ve una consecución en el texto B precisamente. Pero de por sí la pregunta está un poco extraña. Bien, vamos con el texto 3 entonces. Igual, 5 minutos, ya falta poquito. Ah, acá te están preguntando por el mejor resumen, por favor, ten mucho cuidado. Precisamente este tipo de resúmenes de 3 líneas son los que en algunos casos se hace relativamente complicado en pleno examen que estés teniendo, así que trata de practicar con eso, ¿no? Y el resto son las preguntas de siempre, ¿no? Y al final tenemos ya el texto en inglés. Voy a dejar de compartir un momento porque necesito acá ver lo que ha pasado con el PDF. Y ahorita vuelvo a compartir. Igual, 5 minutos y volvemos para resolver el texto 3.
Ok, chicos, a ver, vamos a ver el texto 3. Dice, 3 personas que habían quedado paralizadas en accidentes de moto han podido volver a caminar gracias a un sistema desarrollado por investigadores suizos mediante implantes que se colocan directamente sobre la médula espinal. Los 3 individuos habían perdido las funciones motoras del tronco y las piernas debido a lesiones completas de la médula espinal. Al día siguiente de empezar a entrenar, vi que mis piernas volvían a moverse. Fue una emoción muy intensa, dijo Michel Rocati, uno de los 3 pacientes en conferencia de prensa. A ver qué más nos dice. El neurocientífico Gregory Courtin del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Lausana y la neurocirujana Jocelyn Bloch del Hospital Universitario de Lausana dirigieron el equipo científico que logró la hazaña. En una operación de 4 horas, los médicos colocaron electrodos que envían señales eléctricas sincronizadas que imitan las señales que normalmente recorren la médula espinal para enviar las instrucciones del cerebro a las extremidades inferiores. Estos implantes están conectados a una computadora con un software de inteligencia artificial que reproduce los impulsos necesarios para que el paciente pueda estar de pie. Deme un segundo, por favor. Ya. Bien. Caminar e incluso realizar actividades más complejas como andar en una bicicleta especial y nadar. El logro fue descrito en un artículo publicado el lunes en Nature Medicine. Este nuevo hito se suma al progreso realizado por 2 equipos en los Estados Unidos que utilizaron estimulación eléctrica continua para hacer que los pacientes paralizados vuelvan a caminar. ¿Ya? La idea principal que surge de este trabajo es que algunas formas de lesión de la médula espinal ya no son irreversibles. Claro, no, acá ya ocurre un cambio bastante grande en la medicina, porque usualmente cuando daban este diagnóstico ya el paciente no tenía más que terapia, pero era un avance mínimo por día, pues no por así decirlo, por sesión. Pero bueno, ¿no? Y ahora a través de este descubrimiento, pues ya se están viendo diferentes resultados, cosa que es muy positiva obviamente para las personas que sufren estos accidentes. Bien, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Ya, yo les había dicho que esta era una de las preguntas relativamente más complejas, así que vamos a ir de arriba hacia abajo. Las posibilidades de regeneración de la médula espinal a través del uso de la inteligencia artificial han quedado demostradas en Suiza. Lograron un equipo de investigación que 3 paralíticos pudieran volver a caminar. Algo que acá me llama la atención es esto. Regeneración de la médula espinal. ¿Es una regeneración? Dice que son implantes que se colocan, y que se imita, pero es una regeneración. Posibilidades de regeneración de la médula espinal. Ya, bueno. 3 equipos de investigación de Suiza lograron coincidentemente un avance en la recuperación. ¿Coincidentemente? No es que haya sido así. 3 personas que habían quedado paralizadas han podido volver a caminar gracias a un sistema desarrollado por investigadores suizos mediante implantes que se colocan directamente sobre la médula espinal. Ya, este está mucho mejor. Un avance en la tecnología de la colocación de electrodos ha logrado que implantes colocados en la médula espinal de 3 paralíticos imiten las señales que el cerebro envía al cuerpo y logren que estos caminen. Podría ser también un avance tecnológico logrado por un equipo de investigación suizo permitiría a los paralíticos recuperar su movilidad a través de una operación de 4 horas que conecta su médula espinal a una computadora. Podría ser también, ahora, estos 3 últimos podrían ser resumen, pero ¿cuál realmente sí se ajusta a una estructura de resumen? Recuerda que el resumen no te va a contar específicamente todo, simplemente te lo va a mencionar de forma general. Y ahora, ¿cuál de las 3 alternativas es el que te está hablando de forma general? Sin entrar en especificaciones porque eso impediría que tú quieras leer el texto. Ya, sería en este caso la letra C. ¿Por qué? Porque está escrito de una forma general, pero que a la vez recopila lo central de tu texto, ¿no? Que 3 personas te hablan de los 3 casos,
pero no te está hablando directamente sobre cómo fue este proceso, sino te ha dicho de forma general que se trata de la médula espinal, pero no te ha relatado o no te ha dado puntos detallados de esa operación, a diferencia como por ejemplo si ocurre en la letra E. Esto, a través de una operación de 4 horas que conecta su médula a una computadora. Esto tú tienes que saber cuando leas el texto, no en el resumen. Otra cosa también, ¿por qué no la letra D? Esto, la colocación de electrodos. ¿Necesariamente tengo que saber en el resumen cuál es el procedimiento en sí de este ejercicio? No. Y también eso, ¿no? Que emiten las señales que el cerebro envía al cuerpo y logren que estos caminen. Esta información que se encuentra subrayada acá en las dos alternativas, debes tú de saberlas, pero cuando leas tu texto, no en el resumen. Bien, la 1 sería la letra C. 2. Hito. ¿Qué significa hito? Pesquisa, te había dicho que era investigación hace tiempo. Pesquisa, investigación, mojón. Señal o logro. Y en este caso la respuesta sería logro. ¿Por qué habrán puesto la letra C? Pero bueno. 3. Se infiere del texto que el software utilizado por los investigadores suizos, ¿qué pasa con él? A ver. Tenemos, a ver, de abajo hacia arriba. Ya había sido desarrollado por 2 equipos norteamericanos. Tiene nada que ver esto acá. Reconstruye la médula espinal a través de un trasplante. Reconstruye, redirige las señales del cerebro a los miembros inferiores. Redirige, no, imita. Había sido criticado previamente en Nature Medicine. No, nadie conoce a estas personas. Emula ciertas funciones neurológicas del cerebro humano. Claro, ¿te acuerdas? Te acabo de decir, imita, no es que redirige. Emula, imita. Por lo tanto, sería la letra A. 4. Es compatible con el procedimiento desarrollado por el equipo suizo. Decir, ¿qué cosa? A ver, tenemos 2 equipos norteamericanos lo apoyaron. Los 3 tetrapléjicos probaron su eficiencia. Es resultado de un trabajo multidisciplinario. Supone la posibilidad de regenerar el cerebro, devuelve la movilidad a todo tipo de lesionado. A ver, compatibilidad. Todo tipo de lesionado, no todo tipo, porque te puedes romper una pierna y no tiene nada que ver con lo que está pasando. Supone la posibilidad de regenerar el cerebro, no, simplemente se están imitando las señales que tenía. Es resultado de un trabajo multidisciplinario. Sí, ¿no? Porque son profesiones diferentes, pero a ver. Los 3 tetrapléjicos probaron su eficiencia. ¿Podría ser? 2 equipos norteamericanos, no tiene nada que ver. Ahora, procedimiento desarrollado por el equipo suizo. ¿Cuál sería? Ya, y recuerda que como es una compatibilidad, tiene que ser algo directo del texto donde se copie y se pegue. Así que vamos a quedarnos con la letra C. ¿Por qué? Porque son profesiones diferentes. Ya. Y en la 5 tenemos si el equipo suizo no hubiera alcanzado el logro descrito en el texto, ¿qué pasaría? A ver, ¿los equipos norteamericanos no habrían obtenido el financiamiento necesario? No tiene nada que ver. La revista Nature Medicine habría denunciado faltas a la ética de investigación. Si ni siquiera hubieran alcanzado, no tendrían por qué aparecer en esta revista, para empezar. Se habría orientado a la investigación, a la producción de nuevas y mejores prótesis, no, porque no le funcionó el trabajo, pues, ¿no? La colaboración entre la biología y la electrónica sería impensable hoy en el día de hoy. La unión, el vínculo entre estas 2 materias escapa de lo que se puede hacer en este proyecto. Los paralizados por una lesión de la médula espinal todavía podría recuperarse. Claro, ¿no? O sea, todavía hay como una especie de esperanza, sigue todavía desarrollándose equipos. Claro, ahora el problema es que las terapias que les envían, pues es de lento recuperamiento, por lo tanto. Bueno, ¿todavía tendrían esperanza? Sí, pero no de repente tan rápido, de una forma tan acelerada, tal cual lo plantea este proyecto. Bien, tenemos aquí el texto en inglés que te está hablando acerca de el cáncer de mama todavía, ya. Esto es un tema un poco más complejo. Usualmente se coloca en un texto en inglés, no tanto. Sin embargo, de una forma rápida te voy a más o menos interpretar qué cosas se está mencionando acá. Bien, las causas del cáncer de mama parecen ser un enigma, ¿no? Ya. Se investiga mucho más
sobre diagnósticos y terapéuticos que sobre causas y prevención. Esto es muy importante, ¿no? Aún así, los científicos han descubierto pistas importantes. Algunos lo atribuyen a un proceso complejo de varios pasos en el que un gen defectuoso hace que las células se comporten mal, o sea, sean negativas, y bueno, ¿no? Esto genera que se invadan tejidos, también en algunas células y hacia algunos órganos vitales, obviamente, ¿no? Que es la forma en cómo actúa el cáncer. Bien, luego tenemos esto, ¿no? ¿De dónde provienen estos genes? Porque supuestamente a partir de ahí es donde genera todo lo que tenga que ver con el cáncer. Entre 5 y 10% de mujeres que han estado diagnosticadas ya nacen de por sí con estos genes que les hace propensas a tener el cáncer de mama. Pero en otros casos adquieren precisamente esta enfermedad a través de la radiación y de compuestos químicos, ¿ya? Y bueno, nos están haciendo estudios donde se está comprobando esta idea. Finalmente tenemos otro factor, es el estrógeno, ¿ya? Que parece estimular algunos cáncer de mama también. Bien, ¿qué más por acá dice? La obesidad también puede influir, y sobre todo en esto, ¿no? Las mujeres que tienen posmenopausia y también los altos niveles de insulina también estarían vinculados, y melatonina, esto, que precisamente las personas que trabajan en la noche la poseen en mayor cantidad. Por lo tanto, esto sería lo que te está hablando el texto rápidamente, porque ya falta un minuto, vamos con las claves. La 1 sería la letra A, las posibles causas del cáncer de mama, en eso se está centrando el texto. En el texto, perdón, en la pregunta 2, esta palabra está haciendo referencia a la letra E. Número 3, la alternativa que es incompatible sería la letra C, que todos los genes defectuosos del cáncer son a través de la herencia, o sea que no, te están diciendo que no necesariamente. 4, se concluye que los oncólogos, ¿qué pasa con ellos? Sería la letra. Se están más interesados en saber las causas de mama del cáncer de mama que en la prevención. Y finalmente la 5 sería la letra A. Listo, chicos. Entonces esto sería todo. Están las claves. Por ahí vi que a alguien le faltaba la número 2, así que la número 2 del texto 2 es la letra C, y del texto dialéctico, y del texto anterior al texto dialéctico sería la letra E, reenvío, y luego aquí el anterior sería del hecho de rosas es ventajas, ¿ya? Espero que eso haya sido, sí, hasta ahí nomás. Ya, listo, chicos. Entonces, nada, ya se terminó la clase. Ok, ya, perfecto, de nada. Nada, chicos, vayan a comer, por favor, vayan a tomar su agüita y ya nos vemos la siguiente clase. Ok, chao, chicos, cuídense, por favor, hidrátense y descansen también un poco. Cuídense.